Continuamos con la segunda parte del episodio 6 con nuestra invitada especial, Mayra Peregrina. Ese primer día que tú hiciste transmisión, regresas al Hospital San Jude. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eran tus emociones? ¿Cómo hablabas con Ah, tu ex esposo? ¿Qué le decías a tu niño? mm, pues yo ya estaba muy chiquito, tenía 2 años y algo, pero regresé con una sonrisa bastante grande y con un respiro muy importante porque eh, simplemente como que ya me dieron la oportunidad de volver a hacer algo que yo amaba pensando que jamás lo iba a volver a hacer. Eso es así como de gracias, gracias por haber rescatado algo de mí. Eso era con Diosito, o sea, gracias, gracias por darme la oportunidad de estar no todo el tiempo llorando y no todo el tiempo preocupada y no todo el tiempo enfocada en algo que inevitablemente estaba pasando. Entonces, y con el ex, pues, él era así como muy frío, como, Ah, ¿sabes? qué No era bueno. así como, mira qué bueno, qué padre. No, cero. Nada más con que no estuviese molesto, ya yo ya tenía ganado el terreno del permiso que me cubriera. Eh, co- Entonces, ¿Cómo ya, se va no pasó lidiando nada. esa situación, Mayra? Porque muchas veces necesitamos ese cariño también por parte de la pareja, por muy frío que sea, para que te dé los ánimos a seguir. Si no encontraba los ánimos en él, ¿cómo hacías para mantenerte entera, para seguirte reinventando cada día? Ay, amiga, pues es que tú llegas a comprender con el tiempo que esto te lo mandan por alguna razón. No es de un castigo, porque a mí, porque yo, porque no puedes pensar así porque te das cuenta que cada cosa que pasaba era maravillosa dentro de la catástrofe de la salud de alguien. Pero, pero alrededor tuyo te das un respiro de crecimiento de, ok, vamos, sabes, empiezas a sentir y pensar diferente. No, cuando llegaba al hospital era un respiro de que teníamos ese lugar por obra de Dios, porque también comprendí que no te escogen ni al azar, o sea, de verdad que es un milagro, porque hay miles y miles de niños que están muriendo de todo el país y todo el mundo quiere ir a San Jude. Y cuando te toca ese milagro ya de por sí, entonces simplemente te callas y suspiras y ves y observas y agradeces. Entonces vas creciendo de otra forma, vas dejando eh, las cosas o el ser o el crecimiento que tenías como, y más el trabajo con mucho ego que se manejaba en la televisión, también llegó un momento que me dio gusto que me lo quitaran porque no sabría qué hubiese sido de mí en 10 años después cuando vienen las otras chicas, ¿sabes? Y saliendo de la universidad con nuevas locutoras y a las que somos más grandes, pues ya te dejan en el noticiero si es que te dejan. Así O es, sea, porque pasan muchas cosas, es duro, es una ¿sí? carrera que se va renovando. Bueno, en radio tenemos la oportunidad de que si nos convertimos en pasitas, no pasa nada, Ajá, no porque pasa es nada. nuestra Sí. voz, ¿no? Hasta se nos escucha más interesante. Sí, Pero en la televisión es bien diferente porque es cruel. como si Ujú. te pusieran una fecha de caducidad, ¿no? Sí. Sí, de hecho yo no me había embarazado por miedo a que me corrieran según yo, Ujú. tal vez ni siquiera lo pensaron porque todavía estaba jovencita y no me veía así toda choncha, tirada pero cuando le dije a mi jefe, al director del canal, que estoy embarazada, así como estoy preocupada, y me dice, no, pues felicidades, qué bueno, y sí le dije, pero no me va a correr. Ajá. Dice, ¿cómo crees que te vas a correr si ya tenemos una producción hecha para largo tiempo? Nada más, cuídate mucho. Sí me volteó a ver como, pero cuídate mucho, o sea, no te dejes caer. Y sí me cuidaba mucho y me cuidaba la panza y veía mi ángulo y demás, y el cachete ya lo veía gordillo y yo, uy, entonces, y después también, porque sí engordé un chorro con Joshua. Y entonces me preocupaba que me corrieran, pero pues sí me puse a bajar rápido y sí es cruel. Entonces te digo, a 10 años después, no sé qué hubiese sido de mí, la verdad, o a lo mejor no sé, no hubiera pasado nada, pero
Me refiero en mi vida personal, que ya a lo mejor lo hubiese dejado, pero en cuestión carrera, pues sí es cruel. Entonces, la radio es fascinante. No había hecho radio formal así y yo veía a mis compañeros hasta en pijamados, porque todos llegábamos a las 5:30 de la mañana y decía, ¿cómo se vienen estos en pijama, por favor? Y entonces ya después me relajé también, porque yo hasta me iba súper arreglada y todos me veían como diciendo que vieja ¿Y tan esta rara. qué? Porque se pinta así, porque se peina. Y Sí, tú dices, vete en pijama, hasta así, las de cara lagañas traen lavada. todavía. No, literal, unas fachas. Y yo decía, ¿cómo se les ocurre? Pues porque yo venía del mundo imagen y no, y al ratito pues me relajé también Ya un también poco llegaba más. Mayra con Ya al menos pijama me y ponía con lagañas. gorras. Sí, no, ya me ponía gorra y ya no me maquillaba tanto, Y pero no fíjate debe que, dejar la pestaña, amiga, nunca. claro, Nunca. Mi claro, mamá decía, primero sin calzones que sin rímel. sí, No salgas sin rímel jamás. Y yo, sí. ok. Y fíjate que también mi mamá decía, aunque uno no se maquille, pero bien perfumadita y bien Ah, peinadita. sí, literal, sí, cómo no. Sí, Sí, sí. claro. Y fíjate que en este ambiente del que estamos platicando de que el concepto que se tiene de la belleza, el concepto que se tiene de la edad, yo siento, yo nunca he trabajado para televisión. Bueno, trabajé en televisión con uno de mis personajes en Milwaukee, pero Ajá. no como lo hiciste tú allá en México, pero me imagino que también es un poco frustrante cuando hay personas que se adhieren a esta carrera, pero no porque tienen talento, sino porque tienen palancas, o como lo dijo un Sí. presentador de espectáculos, Operación Colchón. Sí. Pero ¿sabes qué? No duran. No sé si te fijas, pero aunque tengas palancas, de verdad, no duras. Porque la naturaleza y la presión de los demás, del mismo estudio, te bota, te intimida y te retractas. Te lo juro que sí, porque o sea, pasan muchísimas chicas por la televisión y si es nada más porque está súper linda, pero es bien, bien diferente de hablar. No, y no se le pega y la enseñan y la entrenan y la ta. Y todas quieren hacer espectáculo. Entonces, cuando después me tocó entrevistar, entrenar y sacar al aire a chicas que sí teníamos programas de videos, sí necesitaba a esas niñas. Y sí venían porque eran compadres de no sé quién o de la madrina, sí venían, pero yo les decía eso, la verdad, decía, está súper guapa. No puedes, no, nadie te puede decir guapa, pero tonta. Jamás dejes que nadie te diga tonta. Y porque crees que estás guapa la llevas la mitad, pero la otra mitad, aquí arriba en la cabeza, tienes que concentrarte en ser otra persona, modular tu voz y aprender a hablar y conectar con lo que dices. No solo porque lo estás leyendo, siente las cosas. Entonces era siempre una detrás de esas chavas, y sí, realmente no, o hombres también. Hubo tuve un programa que yo amé, que se llama simplemente Buenos Días, y, y era súper divertido porque, bueno, era mucho tiempo además, eran noticieros y espectáculos y nosotros, y había muchos locutores y éramos toda una bola y era muy divertido. Pero de repente pues se va la chava que conducía principalmente conmigo y entonces el coordinador general, que se llamaba Luis Diz, un gran productor, muy guapo, por cierto, era terrible con las mujeres. No había de verdad, no se le escapaba a nadie. Yo decía, Huicho, por favor, o sea, déjame escogerla yo y déjame, porque luego me quería meter chavitas guapas, pero bien bobas, y yo, otra vez, ahí vienes. Entonces Decías, él les oye, deja una pa' prometía, comadre. sí, él les prometía, te voy a hacer locutora, ¿sabes? Y me las mandaba a mí, y yo no, otra vez, digo, Huicho, no, por favor, total, que le dije, déjame buscar a alguien. Yo una vez llevé a Joshua al teatro, donde había, no me acuerdo cuál fue la obra, pero había, creo que el Soldado Valiente, no sé, pero ese actor era un chavo güerillo, bien visto por todo el mundo, pero en el teatro
y era tan simpático, tenía muchísimo talento en escena, pero se bajaba con la gente y empezaba a interactuar y era muy espontáneo y tenía mucha iniciativa. No sé por qué en ese momento dije, yo quiero trabajar con él. Pero así, fue una corazonada. Entonces fui y le dije a Huicho, tengo a la persona correcta para que esté en el programa conmigo. Se llama Cristian Martínez. Es espectacular, te lo juro. Un hombre, sí, estás loca, claro que no, y no sé qué, le digo, por favor, sí, decía, no, ni poniéndole falda quería, o sea, no, lo convencí, le digo, dame una oportunidad, y si no, pues se va. Era tan bueno que se enamoró todo el mundo de su trabajo y de nuestra complicidad, de verdad, súper complicidad, que hoy en día, por cierto, es actor de Televisa, y lo veo de repente en las novelas y me da un gusto. Wow. Y le hicieron una entrevista alguna vez, algún día te la paso, y habla muy bonito de nuestro programa. Y donde él inició, y habla muy bien de mí. Entonces yo le agradezco a él no sabe que él también me hizo crecer mucho y que fue un gran, de hecho fue el último programa en el que me quedé. Y ya es muy padre estar en ese mundo, pero llegas aquí, pues ya. Es Te reubica completamente la diferente, vida. sí. Te reubica la vida, sí. ¿Y tú crees, Mayra, que a qué se debe todo ese cambio, aparte de lo que es tecnológicamente hablando, que después de ser televisión análoga se fue a lo digital, que ahora la manera de transmitir incluso de radio es diferente? En muchos casos a los que somos locutores que nos encanta esto, pues nos encanta que haya sido para radio lo que es digital, porque tenemos la oportunidad de tener nuestras propias radios y hacer más cosas. Pero ¿cómo has visto tú ese cambio que ha habido tanto en las personas como el impacto para la sociedad de lo que era la televisión antes a lo que es ahora? Mira, principalmente me da mucha tristeza por los talentos, ¿sabes? Porque eliminaron a demasiadas personas, la tecnología, como si lo hubiesen reemplazado por un robot, por decir así. Los talentos, las personas que de verdad estamos de corazón y con un poco de ánimo a que todo lo de afuera. Bueno, para empezar, la radio, tú sabes que se hizo desde 1890 y algo, precisamente para un servicio social. Sí. Así como la primer canción que se tocó en la historia de la radio fue Merry Christmas, fue todo completamente pensando en darle alegría a la gente, en darle servicios sociales para el beneficio de necesidades para afuera, para la calle, para las familias. Todo el mundo escuchaba radio para tener una información diferente de lo que escuchaba con un asombro espectacular. Eso no debió de haber cambiado, porque todo se comercializó en marketing, todo fue hecho para otro propósito monetario en lugar de seguir viendo el propósito simplemente de la radio, para que fue realizada. Eso es uno que es un golpe personal de visión para eso. La ventaja enorme es que pues todos esos también talentos escondidos, o viejos o nuevos, tienen esa oportunidad. Pero hay que prepararse muchísimo para poder tener ese lujo de permanecer, de estar, porque te van a escuchar si realmente no sabes ni qué comunicar, porque estás pensando en ti, no estás pensando en los demás. Hay muchas cosas que, como los youtubers, o sea, es un protagonismo muy interesante, pero al final lo hacen para sí mismos, no para los demás, no todos. O sea, ¿qué estás delegando para las nuevas generaciones? Es un compromiso terrible lo que uno debe de decir y hacer, programar y futurizarse. ¿A quién te va a seguir escuchando si quieres continuar en esto? Entonces es como que estoy en mitad y mitad. Todo lo análogo, pues sí, en cuestión de tecnología, padrísimo, fregón. Lo mejor que pueda pasarnos es poder mejorar y facilitar, más no eliminar, como lo que en determinado momento hicieron aquí con la mayoría de los locutores.
sin extenderme porque no quiero malas interpretaciones, pero así fue. Sí, y Porque de querían hecho, facilitar y economizar. Y y adiós, salte. fíjate que hubo mucha pérdida de muy buenos talentos que eran muy queridos en la comunidad Carambas, por y eran supuesto. programas muy interesantes. Sí, Yo antes sí, de sí, sí. comenzar en la radio, yo te escuchaba y me gustaba tu programa. Entonces, el vernos de una manera que solamente los medios de comunicación, no sé si solamente es mi percepción, pero me encantaría saber si también es tu percepción o compartes Ujú. conmigo la opinión de que ahora no hay ningún contenido, solamente dices vulgaridades para atraer la atención de la gente y eso es todo. Sí, porque creen que es lo chistoso y vulgar es lo que más se vende. Puede ser, quieres verlo por ese lado, pero no dejes lo importante, Claro. porque el cometido y las necesidades son las mismas. No, pero ya cambió. Hay mucha gente nueva, hay familias que ya no son el club de los mismos y tus fans de los mismos. O sea, ya muchos se fueron, ya no te escuchan, no quieren saber. Y sí, por ejemplo, ya no podía invitar si no era pagado. Ujú. Mis invitados, imagínate, que de asociaciones sin fines de lucro, tenían que pagar para Ujú. poder entrar al programa. Y digo, pero es que no es así. Sí, a ellos les dan siempre mucho dinero para esto. Ellos tienen o sea, alguien les da dinero para poder acudir a la publicidad y a las promociones. De eso mismo no, pero no se trata de eso. Entonces todo el mundo empezó a hacerse para atrás, incluyendo lo importante. Y eso fue muy triste. A eso yo siempre vuelvo y una vez más, con los que hemos pensado en volver a retomar, que no nada más soy yo, son compañeros y demás, es eso, rescatar también las asociaciones y fines de lucro, o también lo del arte, ¿sabes? Oh, Lo del sí. arte a veces sí se ha prestado a que invitan a los teatros y eso, por lo menos, qué bueno, pero no como antes, porque antes había un chorro de cupones y de cosas para que la gente supiera dónde hay eventos, vaya, en los parques, que a veces está el teatro al aire libre, o clases de pintura, o clases de teatro, o simplemente ir a oír, escuchar violines o una orquesta, o parte de miembros de la orquesta sinfónica que van a tocar para niños en cierto lugar. ¿Cuándo te vuelves a enterar de eso? Claro. Si no te importa que no se enteren o no te importa ni llevar a tus propios hijos, ¿cómo lo vas a delegar? Ujú. Pero ¿qué es lo que importa? Pues cómo va a crecer nuestros niños en su comunidad, Así es. en frío. Entonces, ha sido un impacto también dentro de la comunicación el cerrar las puertas a las asociaciones sin fines de lucro o el cerrarle las puertas a pequeños artistas, pequeños talentos, pequeños negocios. Entonces, Y sí ha cómo no. sido un cambio, impresionante, ¿no? Porque ahora ya solamente pensamos como dinero, 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 dinero. Ujú. Sí, Sí, es como un negocio, la radio es un negocio, pues sí, y la radio se tiene que mantener. claro. Ojo, también te voy a decir algo que sí me consta. Tener una radio, o sea, a nivel de señal tal cual estaba, es muy caro. Sí, O sea, a mí me consta el dineral que se tenía que pagar semanal, pero en ese tiempo era diferente. No sé ahora cómo se trata o cómo con tal de que la tengas te la dan y hay otras cosas más fáciles. Y también la señal cuesta mucha lana, o sea, te sí, deshaces de muchas cosas para poderla tener si quieres tener una señal de ese tipo. claro. Ahora, esa es una. Mantenerla con todos o sea, venderla, vaya, promocionarla y que tener tanto cliente como para sobrevivir la radio y tú como familia. ¿Cuánto te va a dejar en ganancias? Tienes que tener muy buen equipo de ventas y, o sea, es muy, muy fuerte. Por eso, a veces que no sé si a ti te he llegado a comentar muchas veces, ¿por qué no tienes una radio? ¿Y por qué no abres tu propia radio? Vaya, tú puedes hacer eso. ¿Quién te dijo? No, chavitos, yo no quiero. Ese estrés es el peor del mundo porque realmente tenía compañeros que sí quisieron hacerlo y al final tuvieron que, pues lo siento, les regreso las llaves del cuarto, del estudio, del esto. Fui a diferentes radios aquí en Memphis Ujú. y todo el mundo le hacía cruces, de verdad es un gasto terrible y no para, no Sí, para. Entonces, pues bueno, entiendo esa parte.
Sí, y también que, pues, eso como un estatus que te da el estar detrás de un micrófono, pero también son Ujú. muchos gastos y aparte creo que tanto la radio como la televisión han sido muy impactados por el social media, que la gente Hombre, dice, sí. yo, a mí me va mucho mejor en Facebook y para qué voy a pagar un anuncio en la radio o para qué voy a Ujú. pagar un anuncio en la televisión que me vale, no sé, más de $500 si nomás le pongo Ujú. $40 a Facebook y todo el mundo A me ve. Facebook y ya, sí, cómo no. Sí, qué trancazo, ¿verdad? Es Sí. así como nunca nadie se imaginó. Sí, pero si tienes un medio ya hecho, esa es mi percepción, porque uno dice muchas cosas y no es así. Pero mi percepción es si yo tuviese una radio de ese calibre, porque lo es un calibre grande, Sí. pues me armaría muy cañón de un equipo de social media. Hay, sí se tiene en parte, pero es mínimo. Pero pudieses hacer, tienes la capacidad de tener las dos, mitad y mitad. Si te puedes salir con un equipo de chavos, de grandes, de lo que sea, a recorrer la ciudad, a estar en diferentes áreas de Memphis, a presentar hasta quién es en el mero puente, estamos aquí y la historia fue esto. O sea, estamos en este restaurante comercializando transmisiones en vivo de tus patrocinadores, de aquellas cosas de los fines de semana que siempre era controles remotos muy cañones y muy padres, pero al final era lana siempre para la radio. O sea, todos esos controles remotos ahora en social media los veo muy poquito, Ujú. pero si tengo la capacidad de un grande, pues entonces es la capacidad de lo que se está usando y eso lo veo desperdiciadísimo. Sí. Sí. No, no mucha gente está haciendo cosas en social media y vaya que hay talento para hacerlo, de mucha gente que conozco y que no conozco y seguro lo pueden hacer. Entonces, pues bueno, ahí cada quien, siempre decimos que lo vamos a hacer, también no lo hacemos, pero hay mucho que hacer. Y qué bueno que está alguien como tú, de verdad que es fascinante. A mí me dio mucho, mucho gusto ver tantas amigas y tantas conocidas que estás invitando, conocidas y conocidos, que son personas que sí realmente han pisado y dejado historia de Ujú. alguna manera. Es súper bonito, es muy bonito lo que haces, la verdad. Te quiero felicitar por eso, en nombre de todo el mundo, porque eh, todo el mundo nos olvidan. Sí. Es una naturaleza, ¿no? Entonces tú haces como que un recordatorio de alguien fue, alguien es, y lo presentas de nuevo y es como una gracias por eso. Sí, y sabes, Mayra, que esto nació a causa de que he conocido mucha gente que los vemos, como todos los que he invitado, en social media, pues ya sabemos quiénes son, en caso tuyo, pues la locutora de la radio y ya. Pero no nos ponemos a pensar en que también son seres humanos que atraviesan muchas cosas, que Mm. pasan por muchas cosas, que ya nada más en social media los vemos ya como se formó, pero no supimos de todo ese proceso. Entonces, todo ese proceso puede ayudar a las personas que también quieren hacer algo y decir, ok, él pasaron por estas cosas y lo lograron hacer, entonces yo también puedo. Y también tengo la firme convicción de que cuando recordamos todo lo que hemos pasado, pues nos da fuerzas y nos da impulso para seguirle. ¿Cómo no? Este país te hace fuerte de una manera cruel y viviente y fascinante también, Ujú. porque empiezas a hacer trabajos que en tu vida pensaste aprender, saber, y te das cuenta que todo tiene este un esfuerzo muy considerable y todos pasamos por, no sé, desde un warehouse hasta hacer cosas que no habías aprendido y ni se te había ocurrido. Y eso es también súper interesante porque te das cuenta que somos, eh, no sé, que podemos abrir la mente para poder crecer y decir, yo sé, yo puedo, y déjate de chillar y sal y haz tu trabajo, ya es lo que tienes que hacer. O sea, te fortalece muchísimo. Ujú. Eh, yo quisiera pensar y me encantaría entrevistarte a ti y saber cómo la pasaste tú.
Yo quisiera saber cómo llegaste aquí y, bueno, para empezar, sí quiero saber, aunque estemos así en vivo, de dónde eres y por qué estás aquí. Déjame Sí, saber. bueno, nada más le voy a contestar esa pregunta. Bueno, nací en la Ciudad de México, mis Ok. papás emigraron allá en la República Mexicana, mi mamá de Guanajuato, mi papá de Veracruz. Los dos emigraron, se conocieron en la Ciudad de México y pues ahí nacimos esta servidora y mis hermanos. Mis hermanos todavía viven ahí. Yo soy ¿Cuántos hermanos tienes? tengo dos hermanos y una hermana. Y yo soy la Ok. única que está acá en los Estados Unidos. Todos han venido para acá, pero no les gustó, se regresó. Yo fui la única desbalagada que se quedó acá. Y Sí. pues la razón por la cual yo me vine para acá, pues fue huyendo de la violencia doméstica. Ok. Fue que regresé, que vine para acá, regresé una vez a México, me volví a regresar para acá y dije, no, aquí en los Estados Unidos, aquí es ¿Y, donde y quiero hace estar. cuánto fue eso que llegaste? Hablamos de 25 años. Ok, muy 25 años. bien. ¿Y Sí, cómo empezaste en este mundo? ¿Ya venías con eso? a mí siempre me gustaba ver Lolita Ayala. ¿Te acuerdas que tenía Ah, sí, cómo la no, sí, claro. florecita y todo? Y me encantaba. La Yo rosa. hubiera sido feliz dando noticias, pero como ¿En bien lo serio? dijiste, aquí las cosas son diferentes y tienes que adaptarte a lo que hay, ¿no? Entonces, cuando a uno le gusta eso de la comunicación, pues dices, ok, quizás no es la rama que yo quería seguir, pero bueno, pues puedo hacer algo más o menos similar. Y me imagino, Mayra, que cuando vienes para acá y ves toda la diferencia de cómo se hace tanto radio como televisión, ¿pensaste tú en algún momento, esto no me está gustando, creo que me gustaba más hacer radio y televisión en México que acá? Aunque el miedo la quiso vencer, respiró profundo otra vez. Soy esa mujer